Hola, buenas a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, especialmente en la carrera de matemáticas. Les vamos a dar una breve exposición sobre la geometría proyectiva. Yo soy Marlon Faler Rincón Vélez, mi compañero. Hugo Andrés Arciniegas Hernández. Cuéntanos, Hugo, ¿qué se considera geometría proyectiva? Para poder resolver esa pregunta, lo primero que hay que cuestionarse es si es suficiente la noción de medida, congruencia y semejanza de la geometría euclidiana para decidir la geometría que nos rodea. Para eso se deben decidir ciertas transformaciones proyectivas, las cuales tienen ciertas propiedades que quedan invariantes. ¿Pero qué es una transformación proyectiva? Una transformación proyectiva viene de problemas de perspectiva en el arte. El pintor realiza una proyección de la realidad sobre un lienzo, es decir, capta la realidad en un plano 2D. La realidad en la que nosotros vivimos estamos en una tercera dimensión, o sea, es tridimensional. Entonces, para eso hay unas medidas que no, hay unos aspectos que no cambian, pero la esencia de los objetos continúan invariantes. ¿Cuáles son las propiedades invariantes de una transformación proyectiva? Las propiedades invariantes que más se mantienen son la incidencia de puntos y las rectas en una proyección, la colinealidad de puntos, la concurrencia de rectas y la razón doble de 4 puntos, las cuales se ve en pantalla. La razón doble de 4 puntos él prácticamente nos da el indicio de la separación o secuencia de puntos en las rectas. ¿Qué aspectos importantes se pueden resaltar? ¿Y es eso verdad que las rectas paralelas dejan de existir en geometría proyectiva? Bueno, teóricamente no dejan de existir, pero tienen una definición distinta. Entonces, dos rectas son paralelas si se intersectan en un punto del infinito. Entonces, esta idea es prácticamente de pura intuición, la cual, como vemos, todas las rectas se intersectan, menos las paralelas. Luego ampliamos la definición para poder decir de que todas las rectas se intersectan en un único punto. ¿Y cómo se le denominaría dicho punto? Dicho punto se le denomina como punto infinito. Ese punto es un punto ideal, el cual establece que en ese punto se intersectan dos rectas paralelas. Como se puede dar cuenta, existen muchos puntos en el infinito porque existen muchas formas de rectas paralelas. Entonces, se establece la idea de una recta ideal con todos los puntos ideales del plano. ¿Es la perspectiva un tipo de transformación proyectiva? Sí, la perspectiva es una proyección bajo un punto o una recta. Entonces, cuando es bajo un punto, se le denomina como dos figuras están en perspectiva respecto a un punto si rectas entre vértices de la figura coinciden en ese punto. Y en recta es dos figuras están en perspectiva respecto a una recta si puntos entre lados de las figuras al extender son colineales sobre esa recta. Estos dos enunciados se pueden observar en las figuras que se presentan en la diapositiva. Esas dos proposiciones son similares. ¿Qué tienen en común? Vale, para eso tenemos que definir la dualidad. La dualidad es como son objetos o tareas que son opuestas y complementarias. Entonces, en geometría proyectiva se establece una dualidad entre un punto y recta. Luego, el ejemplo, las operaciones duales. Entonces, señalar punto en una recta es la operación dual a trazar recta por un punto. Entonces, en geometría proyectiva tenemos el principio de dualidad, que si una proposición o afirmación es cierta, su dual también lo será. ¿Podrías mencionar algún teorema importante en la geometría proyectiva? Vale, creo que el primero que se viene a la mente es el teorema de Desargues, el cual establece que si dos triángulos están en perspectiva respecto a un punto, entonces estos estarán en perspectiva respecto a una recta. Este teorema es importante para eso, sobre todo porque se establece su recíproco es su mismo dual, ya que si dos triángulos están en perspectiva respecto a una recta, también lo estarán respecto a un punto. Y luego tenemos el teorema del hexágono místico de Pascal. ¿Pero qué es eso de hexágono místico? ¿Por qué se ve un cono? Vale, en la diapositiva se ve un cono por el mismo enunciado. Lo voy a enunciar. Si se extienden los lados de un hexágono inscrito en una curva cónica, es decir, una curva cónica es la intersección entre un plano y un cono en 3 dimensiones. Entonces tenemos de que existen ahí el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola.
Entonces, las intersecciones de los lados opuestos en ese hexágono, al ser extendidos, son colineales. Esto se prueba en un principio como probándolo para el círculo. Para probarlo en el círculo se utilizan los teoremas de punto potencia y el teorema de Menelao. Pero algo en lo que no había pensado es cómo se desarrolló la geometría proyectiva. ¿Usted sabe? Bueno, Hugo, para responderte a esa pregunta, debo contarte un breve resumen de la historia de la geometría proyectiva, que comienza a partir del siglo XV, en el origen renacentista. Brunelleschi descubrió la perspectiva científica pintando el baptisterio en una tabla con un punto de visión único, usando un espejo que reflejaba la pintura para crear la ilusión de una profundidad realista. Luego, tiempo después, en la Trinidad, Masaccio aplica por primera vez una perspectiva lineal científica construyendo un espacio arquitectónico profundo y realista que parece abrir la pared, siguiendo principios geométricos que revolucionaron el arte del Renacimiento. A mediados de 1435, Alberti indica que el propósito de la perspectiva es reproducir lo que está frente al ojo. El pintor se ocupa de representar lo que se puede ver, básicamente. En otras palabras, el objeto de estudio para Alberti es la experiencia visual y la manera como ésta puede ser plasmada. En el siglo XVI ocurre la expansión y matematización. A mediados del 1452 a 1519, Leonardo da Vinci estudia límites de perspectiva y efectos anamórficos. Durero sostenía que la geometría y las medidas precisas son la clave para comprender el arte clásico. Eran tiempos de grandes hallazgos, y los artistas italianos habían puesto su atención en las matemáticas y la anatomía. A partir del siglo XVII se empieza a desarrollar la geometría proyectiva como disciplina. Para esto, Girard de Sargues, pionero del siglo XVII, fundó la geometría proyectiva, buscando una geometría de posición sin medida. Su famoso teorema establece que cuando dos triángulos están en perspectiva desde un punto, como una sombra proyectada, los puntos donde se intersectan sus lados correspondientes son colineales. Este principio, aunque ignorado en su época, sentó las bases de la geometría moderna y tiene sus aplicaciones en arquitectura y dibujo técnico. Tiempo después, Blaise Pascal, contemporáneo de Sargues, formuló el hexagrama místico, el cual demostró proyectivamente, al probarlo para el círculo por proyección y sección, se extiende a todas las cónicas. Este teorema muestra cómo la geometría proyectiva revela propiedades invariantes en las figuras bajo proyección. Luego, gracias a Philippe de la Hire, que fue clave para preservar la geometría proyectiva, como alumno de Sargues, copió y divulgó sus trabajos cuando fueron rechazados, expandiendo sus métodos en su obra Secciones cónicas y manteniendo viva esta geometría hasta su redescubrimiento. Tiempo después, Jean-Victor Poncelet lideró el renacimiento de la geometría proyectiva en el siglo XIX, que reconstruyó y desarrolló la teoría mientras estaba prisionero, estableciéndola como una rama independiente de las matemáticas basada en invariantes proyectivas como la razón doble y descubriendo el principio de dualidad que permite generar nuevos teoremas. Tiempo después, Michael Chasles redescubrió accidentalmente los manuscritos de Sargues que había copiado la Hire. Este hallazgo permitió recuperar el trabajo original de los pioneros de la geometría proyectiva en el siglo XIX, aunque muchos resultados ya se habían redescubierto independientemente. Gracias a Jacob Steiner, que enriqueció la geometría proyectiva aplicando el principio de dualidad y construyendo cónicas mediante haces de rectas, Arthur Cayley y Felix Klein demostraron que las geometrías euclidianas y no euclidianas son casos particulares de la geometría proyectiva. Klein clasificó las geometrías según sus grupos de transformaciones, estableciendo que estudiamos las propiedades invariantes bajo estos grupos. Pero, ¿qué aplicaciones prácticas en ingeniería y la ciencia existen de la geometría proyectiva? Bueno, la geometría proyectiva fue fundamental para la teoría de la relatividad de Einstein, al proporcionar el concepto de invariantes bajo transformaciones que llevó al desarrollo de cálculo tensorial. Hoy es esencial en computación gráfica y visión artificial para representar escenas 3D en pantallas 2D
mediante proyecciones perspectivas.